Bienvenidos a todos a esta webinar, donde lo que vamos a tratar es la importancia de los informes clínicos en la práctica diaria. Sin duda es algo que es muy importante tanto para profesionales como para pacientes. Muchas veces, y lo hablábamos antes, no somos conscientes de hasta qué punto es importante no solo el contenido de lo que ponemos, sino la forma como expresamos el contenido. Y para eso yo creo que tenemos a los mejores. Tenemos como ponente a Elena Basar, que es médica especialista en medicina del trabajo, máster en valoración del daño corporal, técnico en prevención de riesgos laborales y perito médico acreditado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Pero lo más importante es que es experta en esta materia y además ha acompañado a muchos pacientes sanitarios y no sanitarios para hacer este tránsito lo mejor posible. Y para moderar tenemos a José Ramón Blanco, vicepresidente primero de REICOP, médico internista, especialista en infeccioso de La Rioja y sobre todo creo que también médico compañero que os ha acompañado a muchos de vosotros, tanto afectados como a profesionales ayudándonos y orientándonos. Con lo cual los dejo a ellos, que son los más importantes, José Ramón, ya que además la propuesta del tema y la sensibilidad hacia ello fue tuyo. Pues adelante, Ramón. José Ramón, la introducción toda para ti. Pues buenas tardes a todo el mundo. Yo creo que la necesidad de esta sesión viene fundamentada también porque el COVID prolongado, yo creo que los informes clínicos son claves, ¿no? A la hora de proteger los derechos de las personas con COVID prolongado. Y también yo creo que es de justicia, ¿no? Porque muchas veces estamos viendo situaciones en la consulta que intentamos reflejarlos en los informes y que luego no logran de alguna forma aquello que estamos visualizando, ¿no? Con lo cual yo creo que por eso necesitamos de un experto como es Elena para que nos indique un poco qué es en qué debemos incidir o qué es lo que debemos mejorar a la hora de hacer nuestros informes. Y entonces, si os parece, Elena nos va a hacer su exposición y cuando finalice podemos hacer un turno de preguntas. A lo largo de toda su presentación podéis ir escribiendo preguntas o las cuestiones que queráis a lo largo del chat. Yo los voy recogiendo y al final de la presentación de Elena los podemos hablar. Pues Elena, cuando te parezca. Buenas tardes. Esto es un reto, ¿eh? Os comparto la presentación y entonces a partir de aquí lo empezamos. A ver, se ha puesto. Vale, ahora sí. ¿Sí? Se ve bien, ¿verdad? Vale. Entonces, en primer lugar, buena tarde. Intentaré un poco, esto es lo que me planteé cuando Esther, agradecer a Reiko, pero Esther que me introduzco a dar la presentación del tema y cuando me lo presentó, me lo preguntó, lo primero que me planteé es, ostras, es que realmente hay muchas guías donde este tema ya se explica, qué debe contener el informe, cómo tenemos que plantearlo, pero al final nos estamos viendo que tenemos un montón de problemas y lo que he intentado es, a través de reflexiones de problemas que tenemos en el día a día, qué podríamos cambiar o qué tenemos que tener en alerta, ¿vale? He intentado también poner ejemplos concretos del tema del COVID persistente y además terminar con 4 cosas de recordatorio de la situación que tenemos encima de la mesa. Entonces, tenemos como 3 partes importantes, ¿no? La situación de los pacientes, los profesionales y lo que tenemos que poner por escrito, ¿vale? Que no es fácil. Disculpad, que tiro para el lado la presentación porque si no me queda, nos veo. Vale. En ningún momento querría que nada que compartiera en la presentación a nivel de reflexiones, ningún profesional, ningún compañero se lo viviera como mal. O sea, simplemente son dificultades que tenemos en el día a día y que como tal he intentado plasmar para intentar mejorarlo todo. Tenemos clarísimo que la situación de la presión asistencial es altísima, que el número de pacientes, el tiempo que tenemos por visita es súper complejo y por tanto, entendiendo como hija de médico de tema rural, hija de enfermera de zona urbana y entendiendo perfectamente lo que tenemos en la consulta y las dificultades que tenemos, a partir de aquí igualmente hay cosas que tenemos que mejorar y nos tenemos que plantear, ¿vale? Pero en ningún caso querría que ningún compañero se sintiera incómodo, empezando por esto. ¿Qué pasa? Tenemos delante una persona con una situación precaria, que no se encuentra bien, que muchas veces no sabe qué le pasa, que está viviendo una situación mala
en muchos aspectos, ¿vale? Por tanto, tenemos una persona con una sensación de indefensión que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Por tanto, la situación clínica de la persona que tenemos delante es importante. Además, tenemos que tener en cuenta que hay una palabra que en el mundo sanitario se utiliza muchísimo y que muchas veces nos pasa de largo y la olvidamos, que es la empatía. La empatía entendida como la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de la otra. Es un tema que es básico porque somos médicos, somos profesionales sanitarios y estamos delante de una persona que no se encuentra bien. Por tanto, la empatía es básica. Si además nos planteamos, ¿tiene derecho esta persona a tener informe clínico? Y esto es un problema que nos estamos encontrando muchísimo porque les dicen cada vez más profesionales que ellos no hacen informes clínicos. Lo siento, la profesión médica y los informes clínicos van de la mano. Si eres médico, tienes obligación legal de hacer informes clínicos. Te guste, no te guste, tengas tiempo o no tengas tiempo, me da igual. Los informes clínicos son básicos en la actividad asistencial y es una cosa más que tenemos que hacer, ¿vale? Por tanto, hay muchas leyes y simplemente a nivel de modo recordatorio, ¿vale? Tenemos el derecho, la ley que regula el derecho a la información asistencial, donde el artículo 22 nos dice que todo usuario tiene derecho a que se soliciten los datos acreditativos de su estado de la salud. Por tanto, aquí entran informes clínicos. Hay otros artículos que está más diferenciado, pero simplemente el paciente tiene derecho a tenerlos. Si vemos también leyes que son más autonómicas, ¿vale? La propia ley a nivel de Cataluña, por ejemplo, nos determina el derecho del paciente a la información concernente a propia salud, ¿vale? En el artículo 13 especifica el paciente tiene derecho a acceder a la documentación de la historia clínica, que es otro problema que tenemos muchas veces. Esto cuesta más, tarda más semanas. ¿Qué pasa? Que es el recurso que tenemos cuando el médico se niega a dar un informe clínico. Cuando se niega, entonces tenemos que pedir el otro acceso. Al final es la historia clínica del paciente y, por tanto, si él tiene un problema de salud, tiene derecho a tener la información relativa a él. En el código deontológico, ¿vale? Por ejemplo, en el código deontológico del Colegio de Médicos de Barcelona, de Cataluña, aquí es un código que es obligatorio a nivel de cumplimiento y tú, si entras en el colegio de médicos, aceptas este código. Por tanto, ¿qué pasa? La norma 36 nos dice, el médico debe tener presente cuando redacta un informe o un certificado médico, cuando emite un peritaje, que su contenido puede tener consecuencias legales para el enfermo. Por tanto, a pesar de que se ponga que no es un informe pericial, es un informe asistencial, este informe tiene connotaciones, tiene repercusiones por la persona. Por tanto, tenemos que saber que lo que esté escrito supone un condicionante, nos repercute en un ámbito u otro, da igual, pero hay una repercusión. La norma 37 dice que el médico debe entregar al paciente el informe médico cuando éste lo solicite o en los supuestos de obligado cumplimiento, pero cuando lo solicite. Por tanto, si un paciente solicita un informe médico, tiene derecho a tenerlo. Entonces, hay unas situaciones que yo, por ejemplo, a los pacientes les recomiendo que pidan el informe. Por ejemplo, cuando sabemos que un profesional se va a jubilar. Yo sé que mi médico de cabecera dentro de 6 meses tiene prevista la jubilación. Ostras, pídele un informe médico. ¿Por qué? Porque el médico que viene después no te conocerá igual y por tanto no se mojará, hablando en la parte fácil, no se mojará como lo hubiera hecho tu médico habitual. Entonces, cuando hay una previsión de un traslado, una alta de un servicio, por ejemplo, cuando pasa con la rehabilitación, si haces una serie de sesiones y pides el alta, en el momento del alta pide un informe médico, porque es el que acredita que has hecho este tratamiento y que tienes un alta. Por ejemplo, uno de los problemas que hemos tenido ahora es con todo esto que ha habido de las coberturas de Muface, que nos hemos encontrado que había pacientes que llevaban 20 años con un médico, con el cambio de la compañía, ahora pasan a Deslas, por ejemplo. Ostras, no es el mismo médico y ahora tienen procesos iniciados que los médicos nuevos no les conocen de nada y los médicos que las compañías anteriores estaban cubiertos ahora no les entran y por tanto se están quedando pues sin informes de mínimo peso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el informe médico se tiene que pedir en determinadas situaciones, pero cuando hay una previsión de que hay un cambio de médico, pedidlo, porque si no, vamos perdidos. Por tanto, añadimos además una situación a nivel de patología compleja, ¿vale? Esta situación que nos pasa, que dificulta más la gestión. ¿Por qué? Porque tenemos una patología que engloba muchísimos ámbitos distintos. Tenemos todo de parcelas, cardíaca, digestiva, neurológica, muchas parcelas que el propio paciente no entiende por qué esto solo me pueden valorar aquí.
pero no me valora el otro, y entonces nos encontramos que tiene una sensación de incomprensión porque nadie los lleva de forma global y a mí me afecta todo. O sea, a mí, al paciente, le afecta todo. Por tanto, las parcelas a nivel asistencial muchas veces nos perjudican. Por tanto, un papel de un médico de medicina interna, un papel de un médico de una unidad de COVID persistente. Esto es lo que nos da una globalidad, siempre teniendo en cuenta que el paciente es una unidad y por tanto todo le repercute. Entonces, aquí añadimos otro aspecto, frustración. ¿Por qué? Porque esta sensación de las parcelas asistenciales, había las unidades de COVID persistente, que parece que ahora los pacientes se han solucionado y no tenemos patología. O sea, un paciente con una patología tan de larga evolución ahora no existe. Cierran las unidades de COVID persistente y ¿quién atiende a estos pacientes? La silla está vacía. La sensación de abandono que tienen es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque o les desplazan y por tanto les empieza a llevar otro servicio que antes no les conocía, o es una sensación bueno, de pérdida. Además, tenemos que tener en cuenta que el informe que se está elaborando tiene una variabilidad a nivel de interlocutores enorme. El informe médico lo leerá profesionales sanitarios, lo leerán médicos o profesionales sanitarios que son escépticos con la patología. Por tanto, el profesional sanitario que realmente pueda valorar esto se tiene que mojar, porque si no llegará un escéptico y lo tumbará todo. Están en procesos judiciales, por tanto, quien lo lea será un juez o será el médico o el abogado de la Seguridad Social y, por tanto, tampoco entenderá muchas cosas y, por tanto, tienen que estar bien presentadas. Y también tenemos la inspección médica, por tanto, tenemos un conglomerado de múltiples factores que utilizarán, leerán o interpretarán estos informes que son de ámbitos muy distintos. Y todos leerán el mismo informe y todos utilizarán la frase que, bueno, por tanto, la globalidad, el concepto, lo que se ponga por escrito es muy importante. Aquí hay otra cosa, el hecho de poner en los informes referir. Vale, referir significa dar a conocer de palabra o por escrito un hecho verdadero o ficticio. Muy bien. Problema, cuando un servicio recibe el referir, alerta, ¿vale? Por ejemplo, un caso está en catalán el parágrafo porque es del informe en catalán, pero realmente creo que se entiende, por tanto, no creo que haya ningún problema. Un paciente que tenía un antecedente de poliomielitis en la infancia refiere calzado ortopédico por traumatólogo de zona hasta hace años por dismetría de extremidades inferiores. Disculpe, señor, pero es una cosa objetivable que se observa. Tú ves si lleva prótesis o no lleva prótesis. Puedes hacer una telemetría para ver cuántos centímetros tenemos de diferencia. Por tanto, no refiere el paciente si me lleva calzado ortopédico por dismetría o no la lleva. Es una cosa que es objetivable. Por tanto, no me pongas un refiere. Porque en este caso parece muy fácil, pero esto lo podemos modificar a muchos ámbitos distintos. El hecho es que una cosa que se pueda acreditar, no puedes poner refiere, porque se puede acreditar y por tanto no refiere el paciente, sino que es una cosa que podemos comprobar. A partir de aquí tenemos el copiar y pegar. Un problema. Copiar y pegar evita prisas y esto nos ha pasado a todos, pero es una cosa que tenemos que vigilar. ¿Por qué? Porque copiar y pegar significa, en una situación como esta, una situación grave a nivel de repercusiones. Por ejemplo, es una paciente que está con una actividad previa COVID muy elevada, era una persona muy deportista. Hace el COVID, ha tenido 4 reinfecciones, estaba haciendo rehabilitación a nivel de cardiopulmonar porque la disnea era de las limitaciones más persistentes que le habían quedado. Sí que es verdad que las pruebas de esfuerzo salían normales, pero a nivel de pruebas de evaluación de los músculos respiratorios se había alterado. En el primer informe, los dos son del mismo servicio, tenía otros ejemplos, pero el primer informe nos pone fuerza muscular respiratoria dentro de los límites de la normalidad. No está normal, el porcentaje es inferior. Y esto se corrige en los informes posteriores, pero la inspección médica que copió la frase de fuerza muscular respiratoria dentro de los límites de la normalidad y por tanto en todas las valoraciones posteriores es lo que queda validado, queda acreditado. Por tanto, un copia y pega de algún informe o del informe base que tienen en el estudio ha sido un perjuicio por esta persona, porque además estamos en una persona que tenía unos antecedentes muy importantes, tiene un trabajo de esfuerzo. Entonces, ¿cómo dar la vuelta, ¿no?, a este antecedente de un informe? Es muy complicado, porque es lo que queda en todos sitios.
La otra cosa que tenemos es que sea entendible, un informe entendible. Los de oftalmología, cuando el paciente los lee, se queda igual. O sea, interpretar qué significan las siglas, y en este no hay muchas, las siglas de oftalmología son extremadamente complejas. Por tanto, el informe tiene que ser técnico, sí, pero también tiene que ser entendible. Por tanto, si ponemos abreviaturas, tenemos que poner una conclusión que pueda servir a quien recoja el informe, sea el propio paciente, interpretar, entender qué pone allí, qué me está pasando, ¿no? Si me pone que tengo una agudicidad visual de 0,7, ¿esto qué significa? Esto no lo tenemos escrito. Por tanto, ya desde el punto de vista pericial, nuestra labor es que la persona que esté delante entienda o pueda entender lo que está leyendo. Pero esto a nivel de asistencial tiene que ser lo mismo. Aunque el informe sea técnico, tiene que haber unas recomendaciones, unas explicaciones para el propio paciente o para entender qué significa este informe, aunque suponga más trabajo. La otra cosa, que tenemos el problema habitualmente ahora de forma exponencial. Informe fuera de tiempo. Ya no te digo que no te lo puedo hacer, sino que te lo haré, pero no sé cuándo. Entonces, no sé cuándo significa que a veces nos están llegando informes a 4 meses vista. No sirve de nada. Si a mí el informe que he pedido en el servicio X me llega 4 meses después de que ya ha pasado la fecha, ¿de qué me sirve? Es un informe inútil. Tenemos que tener en cuenta, además, que en el momento que hay una solicitud formal, en 30 días tiene que estar el informe hecho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una normativa específica que lo vinculan así, en un plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Por tanto, sí hay plazo. ¿Tengo derecho a pedirlo? Sí. ¿Tengo tiempo? Calcula un mes, que es el máximo que se puede tardar. Por tanto, otro problema que añadimos, y esto aún sigue pasando, informes manuscritos. Nos llegan informes, este aún puedes llegar a interpretar lo que pone, sí, pero porque yo quiero y yo me esfuerzo. Pero la persona que tenemos delante, o el juez, o quien sea, no se esforzará. Por tanto, si yo no quiero entenderlo, ¿por qué me lo pones tan fácil, ¿no? Para decir, yo no lo entiendo y ya está. Ostras, no hagamos informes manuscritos y menos informes manuscritos con la caligrafía que muchos tenemos. Por tanto, no me sirve. Aunque sean 4 líneas, hazlas como lo tienes que hacer. Y no para intentar que no me pida el informe, lo hago a mano y así ya, bueno, aquí queda que no sirve nada. He sacado los 2 datos porque yo pienso que no se entendían, pero igualmente evitar problemas. Si en algún momento me ha pasado, disculpad, ¿vale? He intentado sacar todos los datos. La identificación adecuada. No puede ser que me salga el nombre de Verónica como ejemplo, porque no es esta chica no se llamaba así, pero por ejemplo Pérez. Verónica Pérez en España, ¿cuántas pueden haber? Esta no es una identificación correcta. Yo este informe no lo puedo presentar. Entonces, ¿qué pasa? Que son informes que si no hay una identificación correcta del paciente, no hay una identificación correcta del médico, el nombre no se entendía. Lo he puesto porque si alguien conocía la firma, pues para evitarlo, ¿no? Pero al final ni hay nombre de colegiado, ni hay número de DNI, ni hay ningún dato que permita una adecuada identificación ni del paciente ni del médico. Por tanto, es un informe que ni entregamos. Y así de entrar, que escrito a mano y con según qué letra, por supuesto ya no sirve. Además, si no consta por escrito, información que no existe. Muchas veces vienen los pacientes y te explican, sí, porque me pasa no sé qué, sí, porque me pasa no sé cuántos. Esto a mí me sirve para saber qué prueba pedir o cómo enfocarlo o qué recomendarle hacer, pero no me sirve para nada más. Para un proceso judicial, por ejemplo, si no está en un informe que me ponga X, yo no puedo referenciar, porque mi palabra se valida por lo que yo estoy acreditando. Entonces, si no está por escrito, no existe. Si además tenemos en cuenta que muchas veces cuando te dicen, es que en el informe no está bien esto, ¿quieres que te diga? O sea, no me lo tienes que decir a mí, tienes que hablar con el médico porque ese dato no está bien. Pero a mí no me sirve porque yo no puedo modificar ese informe, que es lo que me pasó con las pruebas de la función respiratoria. Con el informe de rehabilitación no está bien, pues mala suerte, no puedo hacer nada, ¿vale? Entonces, otro tema que tenemos, problema bastante habitual, ¿vale? He puesto este ejemplo porque es como una discusión eterna, ¿vale? Tenemos una codificación necesaria en todas las patologías, pero que además
en algunas patologías puede no condicionar cierto riesgo porque me pongas la artrosis, me pongas lo que sea, significa eso. Pero, por ejemplo, en el tema de trastorno depresivo, puedo poner múltiples códigos porque son situaciones muy distintas, ¿vale? Entonces, si yo cojo el informe del psiquiatra que le hace el seguimiento habitual y me pone trastorno depresivo mayor recurrente, y yo leo el parágrafo que me explica la repercusión, la gravedad, cómo lo está viviendo, qué condiciona, yo puedo entender que la situación es grave. Pero si esto llega, el caso habitual, siento si hay gente de inspección, a inspección médica y le ponen trastorno depresivo, me sale el recurrente, el mayor, aunque salga el mayor, da igual, sale el recurrente, con tratamiento de larga evolución, sin muchos cambios, da igual si tiene repercusión o no, y me lo mandan, aunque a veces pasa a psiquiatra a consultar, esto me lo cambia con una distimia. Por tanto, si no hay una codificación y se indica exactamente el diagnóstico, problema tenemos. Entonces, lo mismo, si ponemos la codificación, pero no se especifica qué repercute, tratamiento, podemos tener una persona con un trastorno de estrés postraumático que haga vida más o menos normal y de vez en cuando algo le recuerde al accidente, tenga una vivencia, ¿vale? Y tenemos otra persona que con el mismo código y con el mismo informe no puede ni salir de casa. Por tanto, son informes que sí tienen la codificación, pero es un informe vacío. Porque si tengo que poder justificar dónde estamos, no me sirve de nada. No me sirve de nada. Ejemplo, estos son datos de un mismo paciente, de distintos servicios, del ICAM, de distintos servicios. Todos son distintos. Todos son distintos. Por tanto, tenemos que mojarnos o como mínimo especificar más. Tenemos la opción, que nosotros tenemos muchas veces, de valoración complementaria. La validación, esta es poner números, pedírselo al psicólogo, al psiquiatra, poner números de dónde estamos. Por ejemplo, en la escalera de depresión y de ansiedad, muchas veces el propio consultor de inspección médica lo utilizan. Entonces, bueno, si me sale una puntuación u otra, validará más un diagnóstico u otro. Por tanto, hay cosas complementarias para intentar acreditar estos hándicaps. Por tanto, la palabra siempre importante, acreditar. Acreditar entendido como hacer digno de crédito algo, probar su certeza, su realidad, intentar poner números, intentar cuantificar, intentar objetivarlo, ¿vale? Acreditar en los informes es básico. Por tanto, el paciente de la poliomielitis no me refiere. Puedo acreditar que tiene que llevar un alza, que tiene una dismetría de 6 centímetros. Lo puedo acreditar. Entonces, importancia de acreditar. ¿Por qué? Porque las sentencias, por ejemplo, ya lo ponen, el carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales susceptibles de determinación objetiva, lo que implica la exigencia de que se pueda fijar un diagnóstico médico de forma indudable de acuerdo con los criterios comúnmente aceptados en la ciencia médica y huyendo de las meras especulaciones subjetivas o de las vaguedades, inconcreciones o descripciones carentes en base científica, ¿vale? ¿Qué pasa con el COVID persistente? Esa descripción que acabamos de leer no siempre es fácil y por tanto hay determinadas enfermedades, situaciones clínicas que tenemos que darle la vuelta. He puesto solo algunos ejemplos e intentaré abreviarlo si hace falta y me avisáis, no pasa nada, ¿vale? Ejemplo de la fatiga. Como astenia física, mental, esta sensación de que se quedan sin batería, que pueden hacer una actividad pero ya no puedes pedirles nada más, porque ya a veces ni te pueden responder con la misma soltura que a las 8 de la mañana, a las 7 o a las 10, en función de la hora de cada uno, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que intentamos hacer es la fatiga, le damos la vuelta con la capacidad funcional. Tengo claro que las pruebas de esfuerzo sirven para lo que sirven, pero nos dan funcionalidad adicional y por tanto, si hacen una prueba de esfuerzo y les dan en METS una capacidad funcional, me sirve para hacer un puente, un paralelo de qué actividades o qué situaciones o qué clase funcional repercute con esa situación, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos de tablas donde hay la especificación de una actividad, por ejemplo, de trabajo intenso, con un operario, qué actividad o qué equivalencia tendría a nivel metabólico, a nivel, ¿vale?
Pero ¿qué pasa? No siempre lo podemos hacer. No podemos hacer una prueba de esfuerzo porque en la seguridad social no siempre la piden o porque económicamente el paciente no lo puede acreditar. Bueno, pues entonces le damos la vuelta, intentamos acreditarlo con escaleras validadas, ¿vale? Son escaleras que nos dan muchos problemas y después vamos hablando del qué, pero tenemos que buscar herramientas validadas desde el punto de vista científico, ¿vale? Que sean aceptadas y que nos den una información para intentar poner números a lo que el paciente nos está explicando. Por ejemplo, con la fatiga. Pasamos el cuestionario, nos dan unas valoraciones y aquí tenemos, pues, si la fatiga es leve, moderada, severa, en qué estamos, ¿no? Esta escalera también nos sirve, ¿por qué? Pues para tener un diagnóstico, para hacer una evaluación a nivel de si hacemos un tratamiento, a ver cómo evoluciona, si se aplica una investigación y damos un tratamiento, bueno, para mil motivos, ¿no? Al final es poner números a la realidad del paciente. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, este caso es un caso real, ¿eh? Es una unidad de referencia de COVID persistente, que, por ejemplo, son casos que son informes que son muy útiles porque están muy estructurados y en este caso, por ejemplo, creo que queda muy claro. ¿Por qué? Porque primero nos dan la escalera de la fatiga, encima de 53 es fatiga severa, ¿vale? Tenemos un test de repeticiones, se levanta, se sienta. En su caso, nos pone explícitamente, se realiza una sola serie de 5, con ayuda de apoyo. O sea, no es que haga una y se pueda levantar bien, no, hace una, pero tiene problemas además. Y además hacemos la prueba del dinamómetro, apretamos y cada vez vemos que tiene menos fuerza. Empieza con 9 kilos, en la siguiente 5, después 4. Por tanto, todo nos acredita pues esta fatiga, ¿no? Tenemos otro tema encima de la mesa frecuente, que es el tema de la afectación neurocognitiva. La niebla, la situación esta que muchos pacientes explican en gravedades distintas, pero que es un problema en muchas actividades profesionales. Por ejemplo, tenemos la información clínica, lo que el paciente me explica, que pues en qué le interfiere, ¿no? Que voy al súper, ostras, es que tengo que volver 3 veces porque me he dejado, cada vez me he dejado algo. Vale, tenemos las pruebas de imagen, que no siempre significa que encontramos una atrofia, encontramos un pequeño ictus, encontramos algo, no siempre significa o no siempre hay correlación con lo que estamos viendo a nivel clínico. Hay gente que tiene una resonancia normal, pero a pesar de esto tiene afectación clínica. Bueno, tenemos muchas opciones. Y después tenemos el estudio neurocognitivo. Estudio neurocognitivo que lo que hace es nos pone números a las dificultades que tiene el paciente a nivel cognitivo. Para mí, una prueba importantísima, porque me valora la evolución y porque me pone por escrito dónde estamos, ¿no? Entonces, otro ejemplo real. Tenemos un ejemplo de una paciente con afectación cognitiva que le condiciona su actividad personal y profesional, ¿sí? No tenía un trabajo de elevadas exigencias cognitivas en este caso, pero tenemos una resonancia craneal con focos de hiperseñal de sustancia blanca, una resonancia que yo creo que es bastante habitual con el tema del post-COVID, con angiopatía microvascular. Hacemos un estudio neurocognitivo con afectación relevante a la esfera amnésica, verbal, no verbal, toda la explicación, ¿eh? Tenéis aquí toda la explicación, no me extendo, pero toda la explicación. Y conclusión, que aquí se mojan, unidad especializada. En resumen, el cuadro clínico y las exploraciones complementarias realizadas, así como el seguimiento clínico, son compatibles con alteración cognitiva secundaria e infección de COVID, ¿vale? Tenemos la situación clínica que nos explica la paciente, cómo lo vive, qué le repercute, cómo le condiciona, unas imágenes, unos números y qué condiciona. Esto es súper importante porque al final damos como el círculo, ¿no? De todo lo que necesitamos poner en el informe. Para mí, yo trabajo habitualmente siempre con 2 neuropsicólogas, ¿vale? Y el hecho que, por ejemplo, una de ellas, este es un ejemplo, ¿vale? Te hace los test, te pone el para qué sirve o qué significa cada una de las alteraciones y qué condiciones o qué situación tiene la paciente. Por ejemplo, funciones ejecutivas. A nivel ejecutivo, su función está afectado a un nivel moderado. Las funciones ejecutivas son las encargadas de establecer, mantener, supervisar, corregir y alcanzar una meta. Fantástico. Presenta dificultades para organizar acciones, planificar acontecimientos, etc, etc. Entonces tenemos los números, la explicación. Si una persona que no entiende, no sabe qué significa una función ejecutiva, lo lee y sabe interpretar qué me está diciendo, ¿no? ¿Qué le condiciona? O sea, sé que está afectada a grado moderado, vale. ¿Y ahora qué, no? Entonces, esto es importante porque está leyendo un informe que está sabiendo interpretar, por tanto es entendible.
¿Y para qué me sirve, por ejemplo, a mí? ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, un médico de familia con un informe similar, con una afectación cognitiva, si vemos los requerimientos del puesto de trabajo, de la profesión, son altos, son 4 de 4, por tanto, significa que el requerimiento mental que tiene un médico de familia es muy alto a nivel de carga mental, si ya sea comunicación, atención, toma, todo. Tanto, si tengo un problema cognitivo y tengo una profesión con altos problemas a nivel de requerimientos, si lo cruzo, sé que no podrá hacer su trabajo. Por tanto, tenemos que valorar qué pasa, ¿vale? Pero me sirve para poder entender la situación médica, poder acreditarla y darle traspaso a lo que es la parte funcional de capacidad a nivel laboral. Tenemos también lo que es la disautonomía, que es otro problema que nos estamos encontrando frecuentes, entendido como trastorno del sistema nervioso autónomo encargado de regular funciones involuntarias del organismo, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión, la temperatura, ¿vale? Toda la explicación. ¿Qué pasa? En este caso, si vamos a pruebas específicas, por ejemplo, aquí he puesto la doctora Suárez, que tiene un centro médico donde hace unas pruebas a nivel de capacidad funcional extremadamente complejas y detalladas. Me sirve. ¿Por qué? Porque me hace la valoración de la frecuencia cardíaca, me pone las gráficas de todo, pero un ejemplo, el tema de la frecuencia cardíaca, y además me añade, para quien no lo sepa, la información complementaria para que yo entienda criterios diagnósticos de hipotensión o síndrome de taquicardia postural, con toda la explicación. Entonces, entiendo que es un informe asistencial en su caso, pero de valoración global, pero el hecho de que te ponga la explicación a nivel de números, la explicación a nivel de gráficas y además te añada la interpretación básica de los apartados más concretos, pues es una tipología de informe muy global que es muy útil para acreditar qué está pasando a esta gente, qué le pasa a este paciente. ¿No? No es solo que él me explique que empieza con la taquicardia, no, es que yo puedo objetivar la taquicardia. Por tanto, los datos que son objetivables, como médicos, tenemos obligación de poderlos objetivar. Es muy complejo, económicamente costoso a veces. Bueno, tenemos que tener claras las limitaciones, pero hay cosas que sí que se pueden hacer. También tenemos lo que es la patología cardíaca, ¿vale? A nivel de patología cardíaca, aquí sale otro aspecto. Información clínica igual, tenemos las pruebas complementarias, prueba de esfuerzo, resonancia cardíaca, y escalas validadas. ¿Por qué pongo interrogante? Ahora lo veréis. Escalas validadas, no siempre todas las validadas les damos el mismo peso. No siempre, cuando hablamos de síntomas que refiere el paciente, tienen la misma credibilidad. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué cuando un paciente me explica síntomas que me dan a pensar con un tema de esquizofrenia, no le doy, o sea, le doy mucha más validez o credibilidad que cuando un paciente me explica que se le termina la energía y no puede seguir haciendo sus actividades, no puede ir a buscar el niño al colegio? ¿Por qué cuando una persona estamos haciendo unas validaciones con escaleras de tema de presión, ¿por qué no damos la misma validez cuando estamos valorando los productos, la sensibilidad química múltiple? ¿Por qué no tiene la misma? Esto es un tema de estigma, de situación a nivel de sociedad, podemos decirlo. Pero los médicos somos los primeros que entramos en este juego, ¿eh? Esto tenemos que aceptar. Ejemplo, en tema cardíaco, sentencia. Ojo al dato. Y ello es así porque de conformidad con lo recogido en los informes de sanidad pública, a los que se da mayor valor por su objetividad y exhaustividad, se concluye que las dolencias que afectan, ¿vale? Presenta angina microvascular crónica clase 3, disnea de clase funcional 3, y seguimos. Ha hecho todos los tratamientos al máximo y que tolera con prueba de esfuerzo positiva precoz para angina. ¿Qué pasa? La NIA, la escalera, la capacidad, la clasificación funcional, esta sí que se valida. Incluso en este caso, es un paciente que las pruebas no salían tan afectadas, pero tenemos una clase funcional 3 que ya se valora. Y entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos en sentencias que la conclusión, por su parte, la doctrina de esta sala ha insistido que los problemas cardíacos son acreedores de incapacidad permanente absoluta cuando se presentan con una fracción de eyección inferior al 40% o se informen otras
enfermedades adicionales relevantes o cuando se clasifiquen en la clase funcional 3 o 4. Se tienen que acreditar. Muy bien. Pero aquí había un dato que es importante, la objetividad de los informes de sanidad pública. Por tanto, todo lo que no sea sanidad pública es muy, 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 muy importante que estén muy bien acreditados, muy bien escritos y que no haya ni un error en una coma. ¿Por qué? Porque entonces se nos comen, o sea, si una persona, por ejemplo, en el caso de Muface, todos los informes son a través del servicio suyo. Las características de los informes muchas veces no tienen nada que ver. Son ejemplos, como ejemplo, el tema de los informes manuscritos. Por tanto, tenemos que intentar dar credibilidad a lo que estamos poniendo en el papel y, por tanto, poder dar valor, ¿no? Para poder objetivar y mostrar una exhaustividad que también tengan en todos los servicios, pero la variabilidad que nos encontramos es mucho más ancha. Entonces, escaleras validadas que nos permiten hacer la equivalencia en la actividad son importantes saber que existen, saber que las podemos utilizar. Pero después tenemos situaciones como, por ejemplo, el tema del dolor. ¿Cómo acredito que tiene dolor? No es fácil, no es fácil. Entonces lo que hacemos es intentarle dar la vuelta. Estabilidad clínica tiene que constar. ¿Persiste a pesar de los tratamientos? ¿Sí o no? ¿Está con tramadol? ¿Ha hecho infiltraciones? ¿Sigue teniendo dolor? Pues esto tiene que constar. Si tenemos cambios de tratamiento, indirectamente estamos interpretando que sigue con dolor, porque si estuviera bien con lo que le estoy dando, no le haría un cambio de tratamiento. Si hago un cambio de tratamiento es porque el paciente no está bien, pero esto tenemos que registrarlo. Lo mismo con valoración por la unidad especializada. ¿La ha visto la unidad del dolor? ¿O simplemente el médico de cabecera, con todo el respeto por las funciones del médico de cabecera, ha considerado que ya no hace falta una infiltración? No sirve después, no sirve. Está muy bien el seguimiento, pero si hay un tratamiento adicional que se pueda hacer, tiene que valorarse. Si no se valora, tiene que constar por escrito, se descarta por el motivo que sea. Han hecho una infiltración y no da resultado. Tiene que constar por escrito, no da resultado. Por tanto, no se hacen más. Pero tiene que ponerse explícitamente. Le he dado el tratamiento que sea. Sigue igual y por tanto se lo retiro. Pero todo esto tiene que constar por escrito. De forma indirecta, lo que decíamos. ¿Qué tipos de tratamiento hemos dado? ¿Qué hemos utilizado? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Tiene que constar. Y aquí tenemos el gran problema. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? El paciente se da un tratamiento, no funciona, no va bien, lo dejo. No, no lo dejes. O sea, si tú lo dejas porque tú valoras que no te ha funcionado, en ningún sitio consta que no ha funcionado. Si cogen el registro de la farmacia, verán que tú no estás yendo a buscar el tratamiento que te ha prescrito el médico y por tanto, ¿te has curado? Ya no lo necesitas, ¿no? Si no lo vas a coger es porque no lo necesitas y por tanto nunca se interpretará como que no te ha ido bien. Si no te va bien un tratamiento, si el paciente no le funciona, esto se tiene que poner por escrito. Si un tratamiento da intolerancia, no sienta bien, si da efectos secundarios, los que sean, tiene que constar por escrito. Si no, se interpreta al revés. Y esto es súper importante en el tema de la sensibilización central. En el momento que el COVID persistente se junta con fatiga, con fibromialgia, con pluripatología, y hacemos una sensibilización química múltiple, idiopática, el nombre que le queráis dar, no toleran muchos tratamientos, esto tiene que constar. Si hay una sospecha de SQM, tiene que hacerse un diagnóstico con el cuestionario, con la unidad especializada. Da igual, pero que conste por escrito. No es decisión del paciente porque me lo he dejado, porque no me sienta bien. Esto no le servirá, después le perjudicará. Por tanto, por escrito. Además, tenemos que añadir el tema de los grados. Es un problema porque cada vez más muchos servicios médicos que antes lo ponían, no lo ponen. Otros sí, pero algunos no lo ponen. Entonces, cuando llegan a valoraciones de inspecciones médicas o temas judiciales, si no constan grados, no se valora. No se valora en el sentido de que nos piden, por ejemplo, con el tema de la fatiga y la fibromialgia. Aquí tenemos que muchos pacientes con COVID persistente se han hecho el diagnóstico de la continuación, ¿vale? Porque
pasa así. No se deja con un COVID persistente con dolor o con fatiga, sino que se añaden los apellidos. Y aquí ya la liamos, porque entonces tenemos que tener el seguimiento por una especializada con los tratamientos, da igual, con el grupo de terapia, con lo que sea, pero además, igual que en el COVID con esta escalera, tenemos que tener los grados. Si es un grado 3, nos puede dar opción a una absoluta. Si nos ponen un grado 2, la absoluta ya no hay. Entonces, sea una fatiga crónica, sea una fatiga, una astenia post-COVID, me da igual, pero que conste qué grado de limitación funcional tenemos, porque es imprescindible. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos elaborando el informe clínico? Tenemos que poder poner por escrito la evolución, los síntomas, la evolución, qué es lo persistente. ¿Por qué? Porque tenemos una situación vivida con unas secuelas, con unos nuevos diagnósticos, con unos nuevos problemas, para poder entender la evolución. ¿Por qué? Porque si hay una persistencia, es lo que nos da como a entender la necesidad de otras ayudas, otras situaciones. Síntomas persistentes, los tenemos que acreditar, los tenemos que detallar, porque tenemos que jugar con lo que el paciente nos explica, con las pruebas complementarias que podemos utilizar o acreditar. Si no tenemos pruebas complementarias, tenemos que valorar qué escaleras pasar para no perdernos, porque si no, no podemos dar paso a la interpretación de qué impacto a nivel funcional tendremos. Y por tanto, es básico que tengamos un mapa de la situación de las distintas afectaciones, de cómo estamos, cómo evolucionamos con los tratamientos, cómo ha persistido o no ha persistido, qué ha cambiado, pero tiene que constar por escrito. Entonces, para nosotros tiene importancia también a nivel médico-legal, porque justificamos unas bajas, una discapacidad, una dependencia, y los informes se tienen que poder entender. Tiene que ser una información entendible, pero también intentando concienciarnos que la persona que lo lea, el primero será el paciente. Y por tanto, según cómo ponemos la información en el papel, le puede suponer una bofetada enorme. Ya no solo por la falta de empatía o la falta de dificultad para entender lo que le está pasando, sino por ya tema médico, personal. Bueno, tienes que explicarlo, tienes que ponerlo claro y a nivel técnico igual, pero la parte técnica, la parte entendible se tiene que complementar. Y tenemos que evitar frases con el refiere o frases ambiguas que se puede dar la vuelta y lo que tú querías poner para ayudarle me está perjudicando. Esto nos pasa muchas veces cuando, sobre todo en médicos de familia, nos ponen que el paciente está dificultado, está limitado, por ejemplo, un policía local con una esclerosis múltiple. Vale, paciente limitado para su actividad profesional, entre paréntesis, policía local. Ostras, estamos delante de una EDSS de la escalera, porque aquí es básica para las sentencias, de 5,5, con dificultades para andar, con temas de incontinencia, con múltiples problemas que se van añadiendo y además, como estamos con un recurrente, remitente recurrente, va empeorando, vamos sumando. Ostras, que me ponga el concepto delimitado para su profesión habitual, policía local, cuando es una persona que cada vez tiene más problemas en su día a día y que no podrá trabajar y no puede trabajar en ninguna actividad, esa frase es lapidaria. Porque lo que hace el abogado de la Seguridad Social es decir, bueno, no puede trabajar de lo suyo, pero puede trabajar de todo el resto de cosas si es un trabajo sedentario. Cuando empezaba a tener temas cognitivos, no puede desplazarse dignamente a su puesto de trabajo. Por tanto, piensa mucho la frase que pones, porque esa frase en nada le está ayudando, es un perjuicio para él. Por tanto, cuidado, ¿vale? Cuidado. También tenemos lo que es la diagnóstica y la orientación terapéutica. Tenemos que incluir los diagnósticos y la codificación. ¿Por qué? Para que no se pueda hacer un cambio de un trastorno depresivo mayor recurrente a una distimia. Y lo mismo con la orientación multidisciplinar, tiene que constar todo lo que ha hecho. Es una persona que ha hecho rehabilitación, ha hecho clínica del dolor, ha tenido soporte psicológico porque el dolor que presentaba, las limitaciones le cuesta aceptarlas. Es un todo, es una situación global la que presenta esta persona. Y además podemos poner las recomendaciones para que el paciente, cuando lea el informe, bueno, pues alguna frase de las recomendaciones que le podemos dar al paciente para hacer frente
pues, a su situación, ¿vale? Individualización y claridad comunicativa. Es súper importante que el copia-pega del informe sea del propio paciente, porque a veces hay un cambio a nivel de tiempo, pero seguimos copiando el informe inicial y la situación no tiene nada que ver. Esto nos pasa mucho con las enfermedades degenerativas. Si la persona ha cambiado, ha empeorado, pero seguimos poniendo los mismos diagnósticos, la misma frase de explicación de limitaciones que al principio, ¡ay! Al contrario de ayudarlo, le perjudicas, ¿vale? Intentar utilizar un lenguaje que sea comprensible, no solo por profesionales y pacientes, sino porque para la persona que le da el informe, sea del ámbito que sea, pueda entender la frase, las conclusiones, aunque sea, pero que pueda entender en qué situación funcional o clínica esté el paciente. Por tanto, tenemos que recordar, identificación del paciente y profesional, no me sirve que no hayan todos los datos, porque son informes que tal cual se van, no a la papelera, pero se van al archivo, no se entregan en ningún sitio. El profesional tiene que constar exactamente el número de colegiado, especialidad, lo que sea, tiene que constar toda la información relevante. Sí que estamos obligados a hacer informes médicos, por tanto, si un paciente pide un informe médico, tenemos que dárselo, tenemos que hacerlo. Tenemos un plazo desde la solicitud formal. Debe acreditar la situación clínica, tanto de forma indirecta, con la imagen de la resonancia, como de forma indirecta, a través de pruebas que nos puedan inducir a pensar, como es el caso del dolor, porque hay cambios de tratamiento, ¿vale? Pero tenemos que poner la globalidad. Debe ser entendible, tanto en lo que es el contenido, no valen abreviaturas que solo sabemos los médicos y algunos ni esto, no valen las abreviaturas, no valen frases como si habláramos con el WhatsApp, no, tiene que ser entendible y tiene que ser hecho en el ordenador, que sea con un poco de cara y ojos, porque si lo hacemos a mano con la letra que tenemos, es que a nadie le sirva ese informe. Y además tiene que estar revisado y actualizado. Por tanto, el informe tiene que entrar en tiempo, en forma y con las condiciones que mínimamente un paciente con pluripatología necesita para poder acreditarlo. Además, y esto simplemente es para cerrar, yo creo que es importante que, ostras, tenemos una persona que conocemos de hace tiempo, que estamos viendo un seguimiento. A veces incluso lo has visto solo una vez a urgencias, pero te llama la atención. Tenemos que comentarle, ofrecerle, porque muchas veces lo primero que nos dicen es que mi médico no me lo ha dicho, su médico de cabecera, su... No me lo ha dicho, cuando hay unidades específicas que sí que les dan asesoramiento, ¿eh? Pero para ellos, el médico de familia es su médico. Y mi médico no me ha dicho que pueda pedir esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aunque sea derivación a la trabajadora social, al departamento que corresponda, lo que sea, incapacidad permanente, la discapacidad, la dependencia, como médicos, sea del sector que sea, tenemos que saber que un paciente tiene derecho. Si no sabes el criterio, no pasa nada, no pasa nada. Derívalo, que al menos alguien le asesorará, pero ábrele la puerta al paciente a unas ayudas o a unos soportes o a unos reconocimientos que muchas veces no saben ni que existen. Y por tanto, como mínimo, se lo comentas, como mínimo se lo comentas, ¿vale? Esto es un poco el resumen de la situación. Sí, entiendo que puedo dejar de compartir. Me he intentado ajustar al tiempo, ¿eh? Elena, yo creo que una presentación fantástica que hubiera sido y que es de obligado presentación para todo el mundo que se está formando, residentes, y nos viene muy bien el recordatorio, ¿no? Con lo cual, oye, enhorabuena, porque aparte yo creo que ha sido muy, muy claro en muchos aspectos. Pero nos van llegando más preguntas. Una de las cosas que es una duda es cómo reflejar el carácter fluctuante de muchas de las sintomatologías, fatiga o dolor, cómo debiéramos recogerlo, porque esto sí que vemos que cambia de un momento para otro, ¿no? Nos quedamos en la peor situación. ¿Qué hacemos en estos casos? Mira, es un problema que tenemos súper importante con las sentencias, súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos pone que el grado 2 es el basal con episodios de grado 3, sea fatiga, fibromialgia, dolor, con el apellido que queramos, ¿vale? Entonces, sí que cada vez hay centros que especifican más la durada, por ejemplo, de los brotes. Un brote de 2 meses, un brote de 1 mes y medio o la respuesta. O, por ejemplo, hay gente que la fibromialgia le aumenta el dolor, pero la fatiga es persistente. Tiene que quedar muy detallado qué es lo que es fluctuante y qué es lo que no, y la durada de los episodios.
Porque si no, ¿qué cogen? El grado basal básico. Y la respuesta es, para cuando tenga el episodio, que coja la baja. Pero no estamos en una condición de globalidad. Y por tanto, yo creo que esto es lo más importante a quedar claro. La situación global, sí que es verdad que tenemos episodios fluctuantes, pero que la situación basal global, de qué relevancia tiene y de qué duración y respuesta a los tratamientos tenemos. Vale. ¿Sí? Si se va animando a alguien más por ahí. Yo creo que nos has dejado muy claro cuáles son los errores más frecuentes, ¿no? A la hora de hacer los informes, sobre todo en las personas con COVID persistente. Falta de datos objetivos, que por eso tenemos las escalas validadas, no tener precisión, no incluir las pruebas, los informes que estén desactualizados, ese corta y pega que en ocasiones es. Eh, ¿Tú consideras que hay algún error que también es grave, alguna falta, o que eches en falta que en los informes algo que debiéramos dejar incluido y que no se incluye muchas veces por omisión o desconocimiento y que puede ser muy, muy relevante? Porque en las ocasiones nos encontramos eh, que van otros servicios médicos de apoyo frente a lo que es la manifestación del paciente. Es un paciente que no está demacrado, que no está deteriorado físicamente, que el deterioro va por dentro. Por dentro. Esa evaluación que le estamos viendo en la consulta periódicamente también dejarlo reflejado. Sí, las Básicamente, conclusiones. Para mí esto es básico en la conclusión. O sea, el hecho de que yo justifique, o sea, que el profesionales justifiquen toda la evolución a nivel de pruebas, a nivel de escaleras, todo está muy bien, pero la conclusión que habitualmente en las unidades persistentes están poniendo el grado de COVID persistente con la implicación que sí. Y esto es muy difícil que se mojen y lo pongan. Y al final no es un refiere. Yo lo justifico con todo lo que he visto, con la evolución que le he hecho, con las pruebas que acredito. Al final no refiere el paciente. Yo puedo acreditar de alguna forma indirecta lo que le repercute en el día a día, las dificultades que tiene o el cambio que ha supuesto del día previo al actual, que esto antes se ponía mucho y hay un servicio médico en Barcelona que no pone mucho, de el 30% de la actividad previa que hacía el paciente. Antes era una persona deportista, podía hacer no sé qué. Ahora no puede. La otra cosa que nos perjudica mucho es que a veces nos hacen constar que anda una hora. No, no anda, anda una hora. ¿Cómo la anda? Tiene que ir parando, después está como está, o cuánto tiempo tiene que recuperarse para poder andar esta hora que se le ha recomendado para no perder el trofismo, lo que sea. ¿Vale? Esto nos pasa con temas neurológicos de la situación que la rehabilitación le recomienda hacer deporte en el agua, por ejemplo, y esto se utiliza para decir, no, es que hace deporte en el agua. Ostras, hace deporte porque se le ha recomendado y lo hacen unas determinadas prescripciones. Lo hace poco a poco, tiene que descansar, la mañana siguiente será que no podrá. Entonces yo pienso que estos detalles son importantes. bueno, la gente se va animando ya a hacer alguna pregunta. Uno de los problemas también que nos hemos encontrado es que hay pacientes o algunas personas que no ingresan al hospital, pero tienen un COVID persistente muy limitado. Evidentemente. ¿Hasta qué punto el decir que no ingresar a un hospital puede de alguna forma penalizar lo que puede ser la forma de evaluar a esa persona frente a otro que igual que requirió intensivos? Esto repercute, pero esto es función nuestra poderlo explicar. Entonces yo pienso que sí que se tiene que poner, porque al final es la cronología de la patología, pero sí que tiene que quedar constancia, otra vez, en las conclusiones, que a pesar de no ingreso, la repercusión clínica del COVID persistente no tiene nada que ver. El COVID persistente puede ser grave en una persona que el COVID inicial, la primera infección fue leve. Y también yo pienso que es importante, que esto sí que cada vez se va poniendo más, la evolución con las reinfecciones. Sí, eso. Porque esto es importante, porque vemos cómo va empeorando un perfil de paciente de forma muy clara. Y si hacemos el copa y pega y no lo revisamos, nos quedamos con la descripción inicial. Y por tanto, es importante describir, porque tampoco es lo mismo a la hora de valorar la exposición. En gente que está expuesta a situaciones de riesgo, si tenemos múltiples reinfecciones que se agrava la situación, ostras, alerta, alerta, ¿no? Sí. En ocasiones no hay un tratamiento hasta la fecha, se están haciendo diferentes intentos. El dejar recogido que se han hecho intentos con diferentes terapias en base a ensayos clínicos, eso también puede ser de ayuda, no proporciona. Sirve, sirve, sí, sí que sirve. Sirve porque al final, lo que pasa es que lo de los estudios siempre vamos alerta, ¿cómo se pone? En el sentido de que cuando ponen que está en tratamiento por un estudio clínico,
lo que cogen desde el punto de vista jurídico es que hay un tratamiento. Entonces, lo que se pone siempre con conclusiones o se recomienda que conste conforme no hay ningún tratamiento actual. Simplemente, pues muchas veces lo que ponemos se busca la estabilidad clínica, el no empeoramiento, ¿vale? La respuesta, sí que es importante que conste en los tratamientos. Y bueno, pues sí que nos insisten los diferentes asistentes en apuntar o señalar todos los intentos que se han hecho de rehabilitación, neuromodulación. Sí, por Y supuesto. también es el tema de que parece que los informes de la sanidad pública tienen más peso, pero algunas personas recurren a la sanidad privada y te traen los informes. ¿Eso cómo debiéramos Esto, incluirlo en nuestros sí, informes? sí, esto se pueden juntar las dos cosas. En el sentido, por ejemplo, que fatiga, fibromialgia, COVID persistente, lo que necesitamos es diagnóstico de unidad de referencia. Una vez tenemos el diagnóstico, no nos dan muchas veces recursos a nivel de rehabilitación ni neurocognitiva ni física. Entonces, lo que hacemos es, el diagnóstico lo tenemos confirmado y utilizamos los servicios privados para poder hacer los múltiples tratamientos que acreditaremos. Y lo que sí siempre tenemos que hacer es todo esto que hacemos privado, aportarlo en el expediente público, para que el médico de cabecera lo recoja, para que la unidad de COVID persistente que nos haga el seguimiento lo recoja, porque son tratamientos útiles porque los hemos hecho con una finalidad igualmente. Yo creo que vamos a ir terminando. ¿Hay alguna pregunta? Ha señalado las unidades de referencia. No existen, casi, casi. De Canruti, hay una en el País Vasco por ahí, está Lo también sé, otros es una compañeros pena. en Aragón. ¿Hasta qué punto el no tener esas unidades de referencia de alguna forma puede suponer un problema a la hora de emitir un informe? ¿Alguien también debiéramos hacerlos conjuntamente los especialistas de atención primaria con los de hospitalaria? Aquí entonces tenéis Desde tu pesos de experiencia, ¿qué ves? la medicina interna aquí es quien tiene peso en el segundo nivel. O sea, para mí yo creo que ha sido un problema económico importantísimo el hecho de que las unidades de COVID persistente desaparecieran. ¿Por qué? Porque eran un poco las unidades globales. O sea, donde el paciente hacía el seguimiento y lo iban derivando. Ujú. ¿Qué pasa? Que cuando esto cae, la indefensión, las parcelas que decíamos a nivel sanitario son un problema. Por tanto, para mí el médico de cabecera sí, pero para mí medicina interna, lo siento, pero sois la clave en el momento que deja de lado la unidad de COVID persistente, porque sois los que podéis englobar cada una de las especialidades y dar una conclusión global del paciente. Bueno, pues no hay de momento más preguntas y Bueno, algunas si no tienen el de correo. alguna forma. Y bueno, yo creo que nos has enseñado mucho esta tarde. Nos llevamos los deberes para hacer y yo creo que nos has enseñado también algo que nos has insistido, ¿no? Que el COVID prolongado, sobre todo los informes clínicos, son clave de alguna forma para proteger los derechos de las personas con COVID prolongado y garantizar también esa Sí, atención justa que es la que tenemos sí. en consulta, ¿no? Los servicios que puedan necesitar. Sobre todo, pues eso, agradecerte. No sé si Pilar o desde Reiko quieren hacer alguna constancia más y darte las gracias nuevamente por la magnífica presentación. Nada, creo que solamente darte las gracias. He estado aquí escuchando Otras. atentamente. Creo que han sido un montón de pinceladas pequeñas pero muy importantes que seguro que con que implementemos unas pocas ya vamos a mejorar nuestra actuación y además invitar a todo el mundo a que vea la grabación con calma y vaya anotando aquellas cosas que se le ha pasado, ¿no? Que pondremos la grabación que generosamente nos has autorizado para poner en la página de Reiko y en la página de SEM para que todo el mundo tenga acceso a ella, que es lo importante, que llegue el conocimiento. O sea que muchas gracias también a José Ramón y muchas gracias a todos los pacientes que han ido poniendo también sus dudas, sus puntos y el resto de los compañeros. O sea que gracias. Pues nada, Que vaya muy bien. buena tarde a Buenas todos. Buena tardes. tarde a Luego. todos. Adiós. Adiós. Hasta luego.